cuando comencé mi camino tratando de aumentar mis ventas por internet. Mi estrategia fue muy simple: pagar para que las personas que buscaran mi producto vieran mi página de internet y me compraran. Aparentemente fui uno de los primeros que trató de anunciar su producto por internet en mi nicho, por lo que era muy sencillo vender. Pero un día mis campañas ya no me atraían tantas ventas como antes, comenzó a ser cada vez más difícil vender. Así que tuve que aprender a utilizar los embudos o funnels de ventas. Al principio, pensaba que era una pérdida de tiempo, y que esas cosas de los embudos eran para vender otras cosas, no mi producto. Pero como todo lo que estaba haciendo no me daba los resultados esperados, no tuve otro remedio que comenzar a diseñar mi embudo de ventas. El primer problema con el que me enfrenté es que todas las publicaciones y videos que me encontraba sobre embudos de ventas hablaban de un avatar. Decían que era muy importante elegir un avatar e investigarlo. No te voy a mentir, la verdad no busqué ningún avatar, quise seguir vendiéndole a todo el mundo como lo había hecho antes, pero la estrategia de los funnels de ventas se basa en que conozcan bien a quién le vas a vender. Y esto tiene una razón: los embudos de ventas están diseñados para que le soluciones un dolor a una persona, y que al solucionarle ese dolor se interese en ti, y quiera escuchar lo que tienes que decir. Déjate lo explico de otra manera. Imagina que vendes regaderas para el baño, y pones un anuncio en internet que dice, las mejores regaderas del mundo, y otro que dice regaderas de alta calidad. Al principio esos anuncios te darán ventas. Pero después imagina que llegan 50 empresas más a decir que sus regaderas son mejores que las tuyas y más baratas, además de que tu competencia comienza a anunciarse con precios mucho más bajos que los tuyos y pues ya no podrías competir. Me has quedado fuera. Si evitas hacer una investigación de tu avatar, y piensas, todo el mundo se baña, así que mi avatar es todo el mundo. Al momento de que tratas de hacer una lista de dolores para resolver de tu avatar, te queda algo como esto. Hay personas a las que les duele que su regadera se tape y no salga suficiente agua. Hay personas a las que les duele que su regadera se vea fea y no combine. Hay personas que no les gustan los diseños de las regaderas que han visto en las tiendas. Si tratas de venderle a todo el mundo, los problemas que puedes resolver son muy comunes y cualquiera los puede resolver. Lo que quiero decir es que cualquiera puede decir que su regadera no se tapa o que su regadera combina con las decoraciones más modernas, pero observa que sigues hablando de la regadera. Tu regadera esto, tu regadera lo otro. Lo complicado es que así como tú hay otras 50 empresas hablando de sus regaderas y tú te pierdes entre todas ellas, porque no tienes nada de especial a los ojos de los consumidores. Ahora imagina que descubres que tus regaderas de alto flujo les gustan mucho a los adultos mayores porque cubren todo su cuerpo sin necesidad de hacer muchos movimientos al momento de ducharse. Y comienzas a investigar más los problemas, los dolores y los sueños que tienen los adultos mayores, digamos de más de 65 años. Y ahora al enlistar los problemas que puedes resolver para estos adultos mayores son los siguientes. A mis adultos mayores les gusta tomar duchas cortas porque tienen miedo de caerse en el baño y lastimarse. A mis adultos mayores les gusta que salga mucha agua de la regadera porque de esa manera retiran más fácil el jabón de cada parte de su cuerpo. A mis adultos mayores les gusta bañarse antes de cada reunión familiar para poder abrazar a sus nietos y sus hijos sin preocuparse de oler mal. Imagínate creando un embudo de ventas que comience con un anuncio que diga, evita que tu mamá tenga caídas en el cuarto de baño, descarga gratis la guía. Todas las personas que tengan a un adulto mayor en su familia, y que estén preocupadas porque pudieran tener una caída en el baño, entrarán a tu página de captura. Si tu página de captura les da confianza para dejar su dirección de correo, y con eso ya están dentro de tu embudo de ventas. Dentro de tu funnel de ventas tendrás, a partir de que corras tu campaña, a varias personas preocupadas por la seguridad de algún adulto mayor dentro del cuarto de baño. Si te dedicas a compartirles más tips para cuidar a sus adultos mayores, hacerlos más felices y que se sientan amados, todas las personas dentro de tu embudo tendrán confianza en ti y te convertirás en alguien con autoridad. Ahora puedes vender no solo la regadera de alto flujo al precio adecuado, sino que puedes vender las llaves ergonómicas, y la mezcladora de agua con termómetro digital que tiene un costo muy alto, porque te van a comprar todo gracias a que primero pensaste en resolver problemas de un grupo muy específico de personas. Dedica tiempo a analizar a un grupo de personas que quieras servir, que conozcas su problema y que sepas que puedes ayudar con tu producto. Hazlo con amor y pasión. Es importante que sepas que la idea de tu embudo de ventas es muy importante, pero igual de importante es la presentación de tu embudo. Te quiero regalar una guía con 5 secretos para que tu embudo de ventas logre que se registren en tu lista, y así puedas crear valor a tus clientes potenciales. Te dejo el enlace en la descripción. Recuerda que si yo pude hacerlo, tú también